Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí con ustedes nuevamente Zuli Urbina. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Nuevamente aquí pues vamos a empezar con esta transmisión después de muchos años, chicos, de no haber estado aquí con ustedes. Hoy vamos a emitir otra vez, retomar esta etapa de los en vivos. Gracias por estar aquí y en lo que vamos preparando todo el material, te invito a que compartas esta transmisión y pues nos des muchos likes. ¿Cómo le están pasando? ¿Qué tal va este, este famoso mes de octubre? ¿Ya hicieron su protección? Lo grabamos Rubén y yo hace unos días, salió creo que en el programa de el martes y por ahí les di una receta de cómo hacer una protección para evitar daños, ataques energéticos en estas fechas. Háganlo, todavía están a tiempo. Y esta protección nos va a durar hasta el día 4 de noviembre. Grábenselo muy bien, chéquenlo y si no, al final de la transmisión les diré nuevamente esta receta de esta protección. Pues bueno, estamos nuevamente en este espacio, el cual me da muchísimo gusto de retomar nuestras historias de terror. Por ahí les comenté sobre mi libro, que es donde narro mucho de la vida de Zulia Urbina e incluso donde les cuento cómo empecé yo con estos dones, cómo empecé yo a ver este mundo paranormal, donde empecé a conectar con todas estas entidades. Les contaba algunas historias y bueno, antes de empezar, pues quiero contarles una historia inédita de Zulia Urbina. Cuando yo era pequeña, yo recuerdo muy bien, tendría como unos 12 años, a mí las muñecas me hablaban. Digo, yo creo que ya han escuchado algunas historias de personas que narran este tipo de experiencias, de vivencias. Y bueno, Zulia Urbina no fue la excepción. Desde los 4 años yo recuerdo tenía dos muñecas, una de ellas se llamaba Mago y la otra se llamaba Pilar. Entonces, todas las noches ellas me hablaban y me decían acontecimientos que iban a pasar y para mí era pues terrorífico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, todo esto que yo viví, porque sí fueron experiencias bastante fuertes, bastante intensas. Incluso recuerdo muy bien que esa noche yo sacaba a mis muñecas al pasillo. Mi mamá siempre me regañaba y me decía que por qué hacía eso y ya sabrán, los jalones de orejas no se hacían esperar. Pues bueno, recuerdo muy bien que al otro día iba yo a la escuela, estaba enfrente, allá en Echegaray, mi hermosa escuela Ruinas de Bonampak, y entro yo al salón de clase y el saco de la maestra, la manga se empieza a mover y pues yo aterrada porque en ese momento se deja venir una cara hacia mí, una cara toda totalmente cortada y yo me dio muchísimo miedo, salgo del salón, voy corriendo a casa y le digo a mi mamá lo que estaba pasando y pues bueno, ya sabrán los fregadazos como antes se hacían, ¿no? Entonces, ay niña, y tú y tus cosas. Y pues ándenles que al otro día nos dan la noticia que nuestro director de la escuela acababa de fallecer en un accidente automovilístico. Esto pues lo tengo muy grabado, estaba yo muy pequeña. En otra ocasión también llegaba yo de la escuela, iba subiendo las escaleras y llego a mi habitación y estaba mi abuelita Estela. Y yo, ay, abuelita, ¿a qué horas llegaste? ¿No? Ellos vivían en Chihuahua. Entonces, pues yo súper contenta porque había llegado mi abuelita y la abracé y me dice, mijita, te quiero mucho, siempre voy a estar contigo. Y yo así como que, ay, abuelita, ¿por qué me dices eso, no? Y recuerdo muy bien que cuando ella me abraza, yo sentí ese abrazo frío, se sentía fría su piel. Entonces sí me corrió un escalofrío muy fuerte, pero pues bueno,
para una niña de esa edad, pues era imposible saber qué era lo que realmente estaba pasando. Entonces, bajo y le digo a mi mamá, ay mamá, ¿a qué horas llegó mi abuelita? Que qué padre. Me volteé a ver mi mamá así con esa mirada de que, ¿qué tantas locuras estás diciendo, no? Entonces me dice, tu abuelita no ha venido. Le digo, sí, está allá arriba. Total, me regaña, subo nuevamente a la habitación a buscar a mi abuelita y ya no estaba. Bajo, llega mi papá, le da la queja, estábamos comiendo y como a la media hora llaman que mi abuelita Estela había fallecido. Entonces, desde ahí, pues bueno, fueron 1000 experiencias, ya se los he contado, ya les he presentado mi libro, El legado de la bruja, donde narro todas estas experiencias que me pasaron. Tengo otras más que las iremos subiendo con Rubén cuando hacíamos en vivo en los panteones. Rubén era sumamente incrédulo para todo esto, pero nos pasaron cosas bien canijas aquí en los panteones. Entonces, recuerdo una vez que estábamos haciendo el último recorrido en el panteón que no le quedaron ganas a Rubén de que nos volviéramos a hacer este tipo de eventos y habían rentado un servicio, o sea, un ataúd, un servicio funerario y lo pusieron a la entrada del panteón y yo así con mi cara de que, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? No, amigui, que no pasa nada. Bueno, empezamos con las psicofonías, empezamos a hacer a poner todo el material que llevábamos para las personas antes del recorrido, hicimos una conferencia y todo súper bien. Y ¡zas! En eso que se cae el ataúd y sale resbalando a los pies de Rubén y Rubén así como que, ¿qué onda? Y de repente me dice, ahorita vengo, le digo, ¿a dónde vas? Es que allá me están hablando en el área donde estaban enterrados los niños. Le dije, no, ¿cómo crees que vas a ir para allá? No, es que me hablan y me hablan y me hablan. Y pues ustedes conocen a Rubén, ¿no? Es un señorón de este tamaño demasiado fornido. Y me le puse enfrente, le dije, es que no vas a ir a ningún lado. No, amigui, que sí, que mira, que me están hablando, que no sé qué tanto. Le dije, no vas. No, 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 en eso veo a una niña que se deja venir de vestidito blanco, moñito, como de los años 40, sus zapatitos de charol blanco, sus calcetas esas de holancito, venía flotando y venía entre las tumbas. Entonces yo jalando a Rubén, no, fue una cosa horrible la que pasamos. Ahí me tienes haciendo las liberaciones pertinentes y todo. Y pues ya desde ahí él se quedó aterrado. Él jamás quiso pues volver a hacer algún recorrido. Y pues bueno, ustedes ya vieron la serie, Mi encuentro con el mal, que está en una plataforma, ya saben cuál. Y pues él también tuvo alguna experiencia conmigo cuando pasó esta infestación en mi hija. Entonces sí, desde ahí decidimos no volver a hacer recorridos. Al contrario, ahorita estamos armando cosas muy bonitas, estamos armando historias, relatos. Y de hecho, por cierto, quiero invitarlos mañana. Mañana vienen de México unos amigos divinos, Luis, Jorge y su equipo de Paranocta. Ellos vienen a hacerme una entrevista a mí, lo cual me encanta, los quiero bastante, porque bueno, seguimos llegando a más lugares. O sea, a mí me encanta que me sigan invitando de otras ciudades, de otros estados, a dar pláticas, conferencias y pues bueno, no se lo pierdan. El sábado en la noche lo vamos a estar publicando, donde vamos a hacer unos podcasts, vamos a hacer unas mesas de debate, vamos a hacer unos recorridos. Vamos a hacer también ahí algo de juegos macabros. Estamos pensando invitar a unas 20 personas aquí en casa. Entonces, quien comparta más likes, quien comparta más la transmisión y dé más corazoncitos, vamos a seleccionar a 20 de ustedes para que vengan aquí a mi casa, Zulia Urbina, a vivir esta experiencia con los chicos de Paranocta, México, que vienen a entrevistarme y pues vamos a ver qué juegos macabros. ¿Quién se apunta? ¿Quién dice yo? Entonces, mándenme por ahí sus corazoncitos, compartan esta transmisión y con mucho gusto los vamos a invitar. 20 personitas vamos a invitar aquí a la casa de Zulia Urbina
a que vengan a tener esta experiencia con mis amigos de Paranocta, México. Y pues bueno, pues vamos a empezar esta maravillosa noche narrando nuestras primeras historias de terror. Y la primera dice así: El Chantolo de Don Tlacuache. Déjenme contarles que esta narración es de un amigo a quien quiero bastante, Rafael Bueno, que me mandó por ahí algunas historias y próximamente lo vamos a tener aquí compartiendo espacio con nosotros. Él es actor y pues a ver qué vamos a hacer por ahí más adelante, pero por lo pronto lo vamos a invitar a que comparta alguna de sus historias aquí con nosotros. Y acuérdense, nos vemos el sábado. El Chantolo de Don Tlacuache. En el corazón de la Huasteca Potosina vivía Don Tlacuache, un tlacuache muy curioso y algo miedoso. Se acercaba el Chantolo, la fiesta más grande del año, donde las almas de los difuntos regresan a visitar a sus familiares. Don Tlacuache siempre se escondía durante el Chantolo. Le daba miedo las calaveras de azúcar, las flores de cempasúchil y las historias de fantasmas que contaban los niños. Un día, mientras espiaba desde su madriguera, vio a una niña llamada Lupita adornando un altar con mucho cariño. Había comida, velas y fotos de sus abuelos. Don Tlacuache sintió curiosidad y se acercó tímidamente. ¿Qué haces, Lupita?, preguntó Don Tlacuache. ¿No te da miedo?, preguntó Don Tlacuache. Es que estoy preparando el altar a mis abuelitos que vienen a visitarnos en Chantolo. Don Tlacuache, temblando un poco, dice: ¿De verdad no te da miedo? Para nada, respondió Lupita. Ellos nos quieren mucho y nosotros los recordamos con alegría. Mira, les pongo su comida favorita y les canto también sus canciones. Esa noche, Don Tlacuache se armó de valor y salió de su madriguera. Vio las calles iluminadas con velas, escuchando la música y sintió el aroma del pan de muerto. Se acercó a una casa donde una familia contaba historias y reía. Una abuelita le ofreció un pedazo de pan de muerto. Don Tlacuache lo probó y le encantó. Era dulce y suave, como un abrazo. Desde ese día, Don Tlacuache dejó de tenerle miedo al Chantolo. Entendió que no era una fiesta de fantasmas, sino una celebración de amor y al recuerdo. Aprendió que las almas de los difuntos regresan para estar cerca de sus seres queridos y que la mejor manera de honrarlos era recordarlos con mucha alegría y mucho cariño. Y así Don Tlacuache se convirtió en el más entusiasta del Chantolo, compartiendo pan de muerto y contando a todos sus amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muchas gracias, Rafael. Me encantó este cuento que hiciste, esta adaptación que hiciste para los pequeños y así meter un poco de magia en estas historias tan hermosas que son las fiestas de Chantolo acá en la Huasteca Potosina. Pues bueno, vámonos por ahí con otra historia muy bonita. No es un sueño. Lucía despertó empapada de sudor, otra vez en el mismo sueño. Siempre igual, una mujer de cabello blanco y piel gris que se le aparecía junto a un río oscuro, lavando algo que parecía ser carne, mientras el agua se teñía de rojo. La mujer levantaba la vista y decía con una voz ronca: ¿Ya despertaste? Pero aún no has salido de aquí, decía. Lucía intentaba gritar, pero no podía. Entonces despertaba en su cama jadeando, segura de que todo había sido una pesadilla. Pero esa noche algo cambió. Cuando se levantó para beber agua, notó huellas húmedas que salían del baño y se perdían por el pasillo. Entonces la siguió temblando hasta la puerta del patio. El viento helado le golpeó la cara y ahí estaba el río, un río que no existía por su casa. Del otro lado, la mujer del sueño lo observaba, encorvada, con el cabello goteando y los dedos manchados. Lucía retrocedió.
pero su cuerpo no respondió. La bruja le habló de nuevo. No debiste mirarme tantas veces. ¿Ahora sabes dónde estoy? Y eso significa que puedes venir. Lucía cerró los ojos deseando despertar, pero el suelo se volvió agua, las paredes se disolvieron y el río la arrastró hasta la orilla, donde la mujer la esperaba. La única imagen que fue y que vio fue la de su propio cuerpo reflejado en el agua, solo que no era el de ella, era el de la bruja sonriendo, con sus labios agritados, mientras su voz susurraba. No, Lucía, esto no es un sueño. He venido por ti y ahora te he llevado. ¡Guau! ¿Cuántos de ustedes han tenido este tipo de pesadillas, este tipo de sueños? Yo los he tenido muy recurrente, incluso he aparecido con rasguños, he aparecido con algunos moretones y han sido sueños y pesadillas tan reales que, bueno, quizás nos lleven a otras dimensiones allá en el astral. Vamos a seguir con la siguiente historia. Gracias por sus corazones, gracias. Les invito, por favor, a compartir. Échenme la mano, por favor, compartiendo este live, por favor. Sus corazones, todo lo que nos estén mandando por ahí nos ayuda bastante. Entonces, muchísimas gracias por estar compartiendo. Gracias por todos sus mensajes. Pero bueno, chicos, hoy no estoy leyendo tarot. Veo por ahí muchos mensajitos que quieren que les lea tarot, pero no. Hoy son historias inéditas de terror. Mañana con mucho gusto les leo tarot. Bueno, vámonos a una historia muy emblemática de aquí de San Luis Potosí para los que no son de aquí. Esta historia está muy bonita, la famosa Dama de Negro. ¿Ustedes han escuchado esta historia? Pues si no, les invito a escucharla. Narrador. Según cuenta la leyenda, en un pequeño pueblo de San Luis Potosí, en el año de 1920, vivía una joven llamada Imelda que cuidaba de sus hermanas pequeñas, ya que 5 años atrás había perdido a sus padres en un fuerte accidente. Así que ella se hizo cargo y con el paso del tiempo, a la falta de la guía de sus padres o de alguien que le diera buenos consejos y ejemplos, ella empezó a recorrer malos pasos y a descuidar mucho a sus hermanos, tomando una mala vida. Conoció a un hombre muy elegante, llamado Fidel, del cual se enamoró perdidamente. Él había engañado diciendo que era soltero, pero él era un hombre casado y con familia. Su enamoramiento la hizo descuidar las atenciones a sus hermanas. Un día, una amiga de Imelda le dijo que había visto a su mamá merodeando en el pueblo con ropa muy descuidada y vestida de color negro, a lo cual Imelda respondió muy enojada que no le gustaban ese tipo de bromas y no le creyó, ya que su mamá había fallecido. Con el pasar de los días, hubo más personas que le decían lo mismo a Imelda. Haber visto a su mamá cerca del pueblo llorando y lamentándose, con ropa sucia y el cabello desarreglado. Hubo algunos vecinos que conocieron a su mamá y la reconocían y le preguntaban qué era lo que buscaba o qué quería. Pero ella se quedaba completamente muda, no respondía. Otros decían que aquella dama de negro deambulaba de arriba a abajo y empezaron a creer que no era una persona, sino una alma en pena con aspecto terrorífico. Con el pasar de los días, la amiga de Imelda fue a hablar nuevamente con ella y le insistía que en realidad era su madre. Imelda siempre respondía que su madre había fallecido. Entonces su amiga le dijo: «Es tu madre, seguro está penando o no puede descansar en paz. ¿Has cuidado bien a tus hermanas?», le preguntó, diciendo con un tono tímido Imelda. Pero en su conciencia ella sabía de sus errores y se fue nerviosa sin decir nada. Entonces, al día siguiente, una señora que traía mal aspecto se encontró con Imelda y sin temor alguno le dijo:
deja a ese hombre casado y cuida bien a tus hermanas, para que el alma de tu madre pueda descansar en paz. De lo contrario, lo vas a lamentar mucho. Imelda se estremeció, ya que todo lo que le había dicho esa mujer era verdad. Sí, pero alguno de ellos hacía que se estremezara de verdad ella con toda esta situación. Entonces, Imelda, atormentada y asustada, al ver que lo que había visto era a su madre caminando por el pueblo, y decidió ir a comprobar con sus propios ojos todo lo que ellas estaban diciendo, de que ella también era la que tenía que ir al pueblo a comprobar. Llegó a ese día en ese lugar, y Imelda encontró con los ojos aguados a aquella dama de negro en las mismas condiciones, deambulando con tremendas fachas. Imelda se acercó con mucho miedo, y efectivamente esa dama de negro era su madre. Entonces la dama de negro, sin ninguna palabra que decir, solo lloraba desconsoladamente. Por otro lado, Imelda ya no tenía dudas de que efectivamente ella era su madre, y que ella sabía de todos sus malos actos, como cuando estaba en vida. De pronto, la dama de negro se calmó, su llanto se perdió entre las sombras de la noche fría y obscura por un pasadizo, y Imelda, con un profundo vacío, entendió el llanto y la angustia que llevaba su madre. Entonces, Imelda, intentando lavar sus culpas, fue a donde aquel hombre con el que salía y le dijo que ya no iba a estar más con él. Luego ella se fue a su casa y, muy arrepentida, prometió a sus hermanas que jamás las volvería a dejar de cuidar, y a partir de ese día la dama de negro jamás volvió a aparecerse en aquel pueblo. Pero cuando detecta que hay algún niño o niña que tiene miedo, o se porta mal, o no hace la tarea del colegio, se aparece en cualquier lugar, en cualquier momento, y quizás entre nosotros. Aquí en el Panteón del Saucito, déjenme decirles que está la figura de esta dama de negro. Hemos ido a hacer algunas grabaciones ahí, y créanme que yo le he visto lágrimas. Vamos a hacer ese recorrido ahora que vengan mis queridos amigos Jorge y Luis de Paranocta, para que vean, todos los que no son de aquí, todas estas leyendas, que muchas son reales, que te van a helar y dejar la piel súper chinita. Pues bueno, chicos, me gusta mucho esta parte, retomar de nuevo las historias, y pues cuéntenme qué les parece. Compartan esta transmisión, ayúdenme compartiéndola, dándome sus likes, y quien quiera venir este sábado aquí a casa con Zulia Urbina a las grabaciones que vamos a hacer con los chicos de Paranocta, ya saben, compartan la transmisión, y sus corazones nos van a ayudar bastante a que pues logremos los objetivos que tenemos en esta transmisión. Pues bueno, vámonos con otra historia. Una visita inesperada. José abrió los ojos en medio del zumbido metálico de la sala del hospital. El aire olía a desinfectante y frío punzante, como si cada partícula buscara atravesarle los pulmones. Sus manos temblaban sobre la sábana blanca. El suero goteaba con un ritmo hipnótico. Estaba débil, tan débil que ni siquiera tenía fuerzas para girar la cabeza hacia su otro compañero de cama. Fue entonces cuando la sombra apareció. Al principio creyó que era la penumbra moviéndose al compás de las cortinas, un rincón oscuro, informe, pero no. Se trataba de algo más denso que la oscuridad, un hombre sin rostro, un vacío que se erguía en el silencio junto a su cama. La voz le llegó como un murmullo que no vibraba en el aire, sino directo a su cabeza. ¿Eres Alberto?, preguntó la entidad. José tragó saliva. Su lengua se le sabía a fierro. Negó con la cabeza. No, yo me llamo Joe. La sombra inclinó la cabeza apenas. No había ojos, pero él sintió que lo observaban. Entonces, por el momento no tengo nada que tratar contigo, dijo, aunque pronto nos volveremos a ver. Tras decir esto, la entidad se deshizo cual un humo aspirado por la nada.
Joe parpadeó varias veces y no quedaba rastro. El monitor cardíaco seguía su pitido. Quizás era la fiebre, quizás los calmantes. Se convenció de lo que acababa de presenciar se trataba de alguna alucinación o de una jugarreta de su convalecencia. Pero minutos después oyó los gemidos. Venían de la cama continua. Un lamento profundo y desgarrador, apenas audible. Quiso llamar a alguien, pero la voz se le ahogó en la garganta. Al rato entraron 2 enfermeras y un médico. Hubo un murmullo leve, gestos pálidos, y poco después un silencio que se hizo espeso. Joe finalmente escuchó con la frase en el estómago encogido: hora del deceso. A la mañana siguiente, con la luz filtrándose grisácea entre las persianas, Joe se atrevió a preguntar a su enfermera: ¿qué fue lo que pasó anoche? La mujer suspiró mientras revisaba el suero. Su compañero falleció, ella le dijo. Ella revisó la carpeta. Se llamaba Alberto, por si gustaba saber su nombre. El nombre lo golpeó con una descarga eléctrica. Sintió que todo el aire del cuarto se volvía más pesado. No pudo hablar más. Pasaron los días. Lo dieron de alta. El hospital quedó atrás. Pero el recuerdo de aquella sombra tan aterradora que lo visitó, Joe se obsesionó con esa idea. Recordaba la voz del anuncio: pronto nos volveremos a ver. Llegó a la conclusión de que aquello no fue una alucinación, sino la muerte misma personificada buscando hombres para llevarlos al más allá. Desde entonces empezó a cuidarse con una paranoia febril. Comía obsesivamente lo saludable, evitaba cruzar calles con tráfico, miraba 2 veces antes de bajar las escaleras, no fumaba, no bebía, no se arriesgaba a nada peligroso durante meses. Su vida fue lista y sin precauciones, pero nada sucedía, ni un resfriado siquiera. El tiempo pasó y el recuerdo de lo sucedido aquella noche en la sala del hospital se fue diluyendo como una pesadilla al amanecer. Entonces, Joe llegó a su vida. Se trataba de una muchachita de ojos dulces, la cual conoció con una sonrisa diáfana y una voz que parecía de la monotonía. Joe, que había encontrado a la mejor persona del mundo, se decía. Salía a caminar, compartían cafés, hablaban de planes. Se sintió otra vez vivo, como si la amenaza de aquella sombra hubiera sido solamente un cuento. Pero cuando más confiaba en el amor y en el futuro junto a su amada, la ilusión se quebró. Un día, revisando su cuenta bancaria, la encontró vacía. Esto no había entendido. Comenzó a hacer memoria, intentaba recordar qué pudo haber hecho para que esto sucediese. Nadie conocía su clave más que él. No podía hacer nada, estaba desesperado. Aún así, la realidad en su cuenta era que no quedaba ni un centavo. Entonces, el número que a ella le había dado estaba fuera de servicio. Entró en desesperación, salió a la calle, la buscó en todos los lugares que solía frecuentar, habló con sus conocidos, nadie sabía nada. Su rastro simplemente se había borrado de la noche a la mañana. Joe quedó devastado. La traición lo golpeó con un punto mucho más hondo que una pérdida de dinero. Se sintió ridículo, un muñeco que alguien había manipulado a su antojo y ahora ya no le servía nada porque le habían arrancado el único hilo y lo habían dejado a su suerte. Pasó semanas deambulando por la ciudad sin rumbo, con la mirada perdida. Las calles le resultaban un mosaico de rostros ajenos. El aire tenía sabor a polvo. Todo le resultaba hueco y sin sentido. Así pasó días hundiéndose en la depresión hasta que llegó cierta noche. El puente estaba silencioso, iluminado pero apenas por faroles amarillos. Joe se apoyó en la baranda y miró hacia abajo, un río oscuro, lento, que invitaba al olvido. Se deslizaba en medio de las sombras. Pensó en dejarse caer, en acabar con esa vida que ya no era suya. Joe, dijo una voz detrás de él,
Joe sintió un helado escalofrío recorrerle la espalda. Reconocía aquella terrible voz. Se giró lentamente. La sombra estaba ahí frente a él, igual de negra, igual de intimidante, erguida bajo la luz mortecina del farol. El corazón le dio un salto. De pronto recordó el hospital, recordó el miedo, el indescriptible miedo a la muerte. Te dije que muy pronto nos volveríamos a ver, continuó la entidad. Y aquí estás. Joe apretó los puños, temblaba. Se dio cuenta que hasta ese instante había caminado directo hasta su propia condena, no por cuestiones ajenas a su control, sino por su propia voluntad. Había olvidado que, pese a lo que había vivido y a ese pensamiento, lo golpeó como un rayo, miedo a morirse, y esto significaban sus ganas de vivir. Retrocedió un paso, se apartó de la baranda. No, dijo con un hilo de voz. Aún no, por favor. La sombra se movió, se limitó a observarlo o a sentirlo y luego se desvaneció en el aire como un soplo que apaga una vela. Joe, sobre todo en el puente, estando ahí, respiró hondo, sintió su corazón latir fuerte, poderoso, y por primera vez en mucho tiempo comprendió que aquel latido era un tesoro. Mientras lo tuviera, tendría una nueva oportunidad para ser feliz. Se alejó del puente. La noche seguía allí, pero ya no la sentía opresiva ni amenazante. Caminó hacia su casa con paso lento, dejando atrás no solo la idea del suicidio, sino también del peso de la traición. Y aunque nunca olvidaría de todo la visita de la sombra, supo que, por ahora, la vida todavía le pertenecía. ¡Qué historia tan maravillosa! Y ahorita que tocamos este tema, ¿ustedes saben qué es lo que pasa con las almas de los suicidas? ¿Ustedes tienen idea de lo que ellos experimentan al quitarse la vida? Mucha gente dice, es un cobarde porque se quitó la vida, pero ¿realmente es una cobardía o se necesita mucho valor para quitarse la vida? ¿Ustedes qué opinan? Yo solamente les puedo contar a experiencias personales que las personas que se quitan la vida reviven cada segundo de su vida ese suceso. Es repetitivo por toda la eternidad y hay que hacer varios procesos para que ya esta personita que se quitó, se desvivió, por decirlo de alguna manera, cuando pasa esta situación, ya no, como ya no está, pues ya no está aquí, y tenía que morir a cierta edad. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Pues están vagando, están deambulando detrás de nosotros y por muchísimos años, los años que le tocaban todavía vivir, están como perdidos en ese limbo y no pueden trascender a ningún lado. ¿Por qué? Porque no les tocaba. Y si cometió este acto y le faltaban todavía 20 años por vivir, imagínense, 20 años deambulando para poder esperar el tiempo y poderse ir a donde pertenece, a donde tiene que ir esa energía. Es muy triste, es muy, muy triste cuando alguien pues hace un acto de este tipo, porque no sabemos qué es lo que pasa pues del otro lado. Y yo siempre les he dicho que acudan a terapia. Hemos dado ahí conferencias de tanatología donde tocamos este tema, donde hablamos de qué es lo que se tiene que hacer cuando tenemos estos sentimientos de tristeza y este pensamiento. Pues bueno, chicos, vamos a seguir con nuestra siguiente historia del día de la noche de hoy. Nunca le robes a un muerto. ¿Ustedes han entrado a algún panteón? ¿Han tomado algo de los muertos? ¿Simplemente piden permiso antes de entrar al panteón? ¿Le pagan al custodio de los cementerios? ¿O entran solamente así?
Hay que tener cuidado porque es todo un ritual el poder entrar a un cementerio. Y sobre todo, jamás, jamás robes nada de la tumba de un muerto. Y esto dice así. Chicos, compartan la transmisión. A todos los que se van uniendo, sus likes, gracias, les agradezco bastante. Y como se los dije, entre más corazoncitos nos compartan, entre más compartan esta transmisión, los vamos a invitar a que vengan a las grabaciones que vamos a hacer el sábado con nuestros amigos de Paranocta, México. Muy bien. Entonces esto dice así. Nunca le robes a un muerto. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero si algo aprendí aquella noche es que hay reglas que no se deben romper, y una de ellas es no tocar lo que le pertenece a un muerto. Yo trabajaba como sepulturero en un pequeño pueblo del norte. Era un trabajo solitario pero tranquilo. Cavar tumbas, mantener el cementerio limpio, ayudar al sacerdote con los entierros. Me gustaba el silencio de aquel lugar y con el tiempo me acostumbré a la sensación de estar solo y rodeado de tumbas. Todo cambió cuando llegó el cuerpo de don Inocencio Vargas, un anciano rico y excéntrico al que todos en el pueblo temían. Decían que había hecho su fortuna a costa de otros, que practicaba brujerías para proteger su dinero y que incluso antes de morir había hecho un pacto para que nadie se atreviera a tocarlo. El día de su entierro, la iglesia estaba vacía, solo el sacerdote y yo acompañamos el ataúd. El cuerpo fue enterrado con su cadena de oro grueso en el cuello, una sortija enorme en el dedo y un reloj antiguo en su bolsillo, de esos que se abrían al presionar un botón. Nadie quiso quitarle nada. El cura dijo, eso sería tentar al destino. Ya no le creí. Esa misma noche, mientras bebía en la casa del guardia del cementerio, escuché a un grupo de hombres hablando del entierro. Uno de ellos era un borracho que con voz ronca dijo, ese viejo debe estar pudriéndose con más oro encima que todo el pueblo junto. Reíamos, pero la idea se nos quedó grabada en la mente. Esa madrugada, cuando el cementerio quedó desierto, tomé una linterna, una pala y volví a la tumba. El viento soplaba fuerte y las cruces parecían moverse en la oscuridad. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda hacía crujir el suelo como si el cementerio respirara. Me mantuve frente a la lápida recién colocada, leí su nombre y por un segundo dudé, pero la codicia pudo más. Cavé durante casi una hora. El sudor me corría por la espalda y el sonido del metal golpeando el ataúd me sobresaltó. Abrí la tapa. El cuerpo estaba ahí perfectamente conservado con la cadena brillando bajo la luz de la linterna. Su rostro era pálido y parecía mirarme con una sonrisa burlona. Perdóname, viejo, susurré temblando, pero ya esto no te sirve de nada aquí. Le quité la cadena, el anillo y el reloj. Ese último tenía grabado algo en la tapa. El tiempo me pertenece. Esa noche soñé con don Inocencio. Estaba de pie con el mismo traje del entierro mirándome con los ojos opacos. El tiempo no se roba, muchacho, me dijo con voz hueca, porque el tiempo siempre cobra. Desperté sobresaltado con el reloj en la mano. No recordaba haberlo sacado del bolsillo. Lo dejé sobre la mesa y me eché agua en la cara. Cuando volví a mirar, la tapa del reloj estaba abierta y las agujas giraban solos cada vez más rápido. Desde entonces, todo me empezó a ir mal. Los días se mezclaban, perdía la noción del tiempo, dormía de día y despertaba en plena noche sin recordar cómo había llegado hasta mi cama. A veces escuchaba pasos detrás de mí en el cementerio, pero cuando volteaba no había nadie. Una tarde, el cura me llamó. Desde el entierro del viejo Vargas, el reloj de la iglesia se detuvo a la medianoche. ¿Sabes algo? Negué. Pero esa noche, mientras caminaba entre las tumbas, lo escuché. Tic-tac, el tic-tac del reloj que llevaba en el bolsillo sonaba dentro de mi cabeza como si marcara cada segundo de mi vida.
Cuando lo abrí, las agujas estaban en la posición de las 12. Entonces sentí una mano fría en el hombro. Me giré y lo vi. Era don Inocencio de pie con la misma cadena al cuello y el rostro cubierto de tierra. Sus ojos vacíos me miraban con una calma humana. Te di mi tiempo, dijo. Ahora me llevo el tuyo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Caí de rodillas mientras el aire se volvía más pesado. Él extendió su mano y el reloj flotó hasta posarse sobre mi pecho. Las agujas se movieron una vez más y se detuvieron. Desperté al día siguiente tirado sobre la tumba. El reloj seguía en mi mano, pero las agujas estaban clavadas en las 12. Pensé que todo había sido una pesadilla hasta que regresé a mi pueblo. Todos me miraran como si hubiesen visto a un fantasma. El cura, con voz temblorosa, me llevó al espejo del altar. No era mi reflejo. El rostro que me devolvía la mirada era el de don Inocencio. Grité, corrí al cementerio y desenterré su ataúd, pero cuando abrí la tapa, el cuerpo que estaba era el mío. Desde entonces no sé cuánto tiempo ha pasado. Vivo en el cementerio y cada noche veo pasar a los vivos sin que me vean. El reloj sigue en mi mano y sus agujas, aunque detenidas, laten como un corazón. A veces algún ladrón curioso se acerca a las tumbas buscando oro o recuerdos. Yo los observo desde las sombras con una sonrisa, porque aprendí la lección demasiado tarde. Nunca le robes a un muerto. Y si lo haces, asegúrate que no tenga nada que reclamarte. Qué bonita historia, la verdad es una historia muy padre, muy bonita esta de nunca le robes un muerto. Y fíjense que sí es cierto, yo he tenido casos donde han venido muchos de mis clientes o pacientes diciéndome que se han traído algo porque suelen, tienen como esa parte de que si me llevo algo de mi ser querido, pues lo voy a sentir cerca, ¿no? O si me traigo algo de algún muerto, de alguna tumba, pues puedo usarlo por hacer algún trabajo de magia. Y claro que se puede, pero ¿qué creen? No es tan sencillo. No es tan sencillo porque todas estas entidades se adhieren a nosotros y créanme que es bien complicado quitarse de enfrente todas estas entidades. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado esta nueva etapa de historias de terror conmigo, Zuli Urbina. Pueden verlas en mis redes sociales. Me encuentro con lo maligno en Face, Café Davilón, Úrsula Urbina Murguía, @ mi encuentro con lo maligno en TikTok, @ Zuli Urbina 4 y síganme en mi canal de YouTube donde estaremos ahí subiendo todo el material. Mañana lectura de tarot en vivo. Nos vemos como a las 12 del día para seguir con esta temática de las lecturas, las recetas y darles esta receta para protección de estos días donde pues ustedes saben que se mueven muchas energías y donde los brujos se ponen a trabajar ya sea para hacer daños, curaciones o algunos rituales de hechicería para lograr propósitos personales. Muchas gracias, chicos. Yo soy Zuli Urbina. Espero les haya gustado esta nueva temática que hemos retomado de historias de terror. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con lectura de cartas. Gracias y buenas noches.